Bueno chicos, en esta clase de hoy vamos a hablar acerca de las figuras musicales y los silencios. Las figuras musicales son signos que se utilizan para representar gráficamente en la notación musical la duración de los sonidos. También existen estos signos llamados silencios que se utilizan para representar la ausencia de los mismos. Actualmente existen 7 figuras musicales que son las que más se frecuentan, pero en el pasado existieron estas otras figuras musicales, que son 5. La primera es esta que está acá, está esta y por último esta. Entonces, como ya habíamos mencionado en las otras 7 figuras musicales, ahora vamos a hablar de ellas. Esta es la redonda, es la unidad. La blanca se obtiene de dividir a la unidad en 2 partes iguales. La negra se obtiene de dividir a la unidad en 4 partes iguales. La corchea se obtiene de dividir a la unidad en 8 partes iguales. La semicorchea se obtiene de dividir a la unidad en 16 partes iguales. La fusa se obtiene de dividir a la unidad en 32 partes iguales. La semifusa se obtiene de dividir a la unidad en 64 partes iguales. Cada figura musical tiene su silencio. Vamos a comenzar con el silencio de redonda, el silencio de blanca, el silencio de negra, el silencio de corchea, el silencio de semicorchea, el silencio de fusa y el silencio de semifusa. Hay que tener mucho cuidado con las primeras 2 que mencioné, que son la redonda y la blanca, ya que los silencios se parecen muchísimo. ¿Cuál es la única diferencia? Que el silencio de redonda está hacia abajo y el silencio de blanca está hacia arriba. Como hemos mencionado, cada figura musical tiene su valor específico, por lo tanto, ahora vamos a hablar el valor relativo de cada figura musical. Al dividir a la unidad en 2 partes iguales, obtenemos 2 blancas. La blanca se presenta con el número 2. Al dividir a la unidad en 4 partes iguales, obtenemos 4 negras. La negra se representa con el número 4. Al dividir a la unidad en 8 partes iguales, obtenemos 8 corcheas. La corchea se representa con el número 8. Al dividir a la unidad en 16 partes iguales, obtenemos 16 semicorcheas. La semicorchea se representa con el número 16. Al dividir a la unidad en 32 partes iguales, obtenemos 32 fusas. La fusa se representa con el número 32. Al dividir a la unidad en 64 partes iguales, obtenemos 64 semifusas. La semifusa se representa con el número 64. Vamos a hablar de la figura musical corchea y de sus partes. La primera parte que vamos a señalar va a ser su núcleo. La segunda va a ser la plica y por último vamos a hablar de el corchete. Estas serían las partes de la figura musical. A diferencia de la redonda, la negra y la semicorchea, es que la redonda solamente tiene núcleo y la negra tiene un núcleo y una plica, pero su núcleo es oscuro. La semicorchea, esta en cambio la corchea, tiene 2 corchetes. Bueno chicos, esto ha sido todo por la clase de hoy. Nos estaremos viendo en la siguiente. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales.